Y yo fui a hacer una limpieza de boca, yo no sabía, me dijeron que tenían costumbre de antes de hacerte la limpieza de boca, hacerte una radiografía. Llevaba un montón de tiempo con mucho dolor de cabeza, con dolor de oído, me dolía el pómulo, tenía aquí encima de los ojos, me dolía mucho la cabeza, pero más bien por la vista, porque tenía aquí mucha presión, me dolía mucho el oído, el pómulo, todos los huesos de la cara me dolían mucho. Pero a mí el otorrino me dijo que no tenía nada del oído, que lo tenía sano, y el oculista me decía que no tenía nada en la vista, y yo seguía con mis dolores. Entonces yo fui a la consulta de Isaías, a hacerme la limpieza de boca, me dijeron que me tenían que hacer una radiografía, me hicieron la radiografía y entonces yo no la había visto en mi vida, ni había hablado con él nunca, ni él me había visto nunca a mí, y al dar la radiografía me dijo, a ti te duele la cabeza, y te duele aquí, te duele aquí, y te duele aquí. Que eran los sitios donde llevaba años diciendo que me dolía y nadie me hacía caso, ni el otorrino, ni el oculista, ni el médico de cabecera, ni nadie. Entonces me empezó a hacer pruebas de esas, que parecen una tontería, pero que yo, como era yo la que, yo sé que a mí no me hacía trampa, que lo que pasa es que en vez de eso lo que me hizo fue hacer que levantara una pierna. Entonces yo levantaba la pierna y la levantaba así. Una vez que me ponía los papelillos para morder, la levantaba hasta arriba. Pero como yo era yo sabía que no había trampa, que era verdad, que se levantaba la pierna más con los papelillos que sin los papelillos. Que era verdad que si andaba y me agachaba con mucha más facilidad con los papelillos que sin papelillos. Y era una tontería, pero yo sabía que no había trampa porque era yo. Y yo no estaba haciendo trampa, yo no hacía ningún movimiento diferente con papel que sin papel, yo hacía lo mismo. Y nada, me dijo que me tenía que poner el aparato y que me corregiría para que pudiera morder bien y que era una cuestión de... Me lo he puesto, he estado 3 años y pico con el aparato y ya me lo he quitado. Y desde entonces no me ha vuelto ni a doler el oído, ni a doler el pómulo, ni a doler la vista, ni nada. Le dolía también ya las cervicales y yo tenía costumbre de estar en el ordenador con la manilla así puesta porque me dolía mucho. Y la consecuencia de una vez ya que me han quitado el aparato, a mí ya no me duele la espalda, ni me duele el cuello, ni me duele nada. Todo el mundo decía que era normal, que te cansa, que tal, que yo tengo mucha más fuerza. Yo llegué en un estado en el que no podía ni abrir una Coca-Cola porque no tenía fuerza para abrir una Coca-Cola. Él me dijo lo de los hombros, que tenía un hombro más bajo que el otro. Yo le dije que nunca me había dado cuenta de eso, pero que es verdad que yo siempre tenía que llevar el bolso en el lado izquierdo porque en el lado derecho se me caía. Y no sé, nunca sabía por qué. Yo me lo ponía en el lado izquierdo porque aquí se me resbalaba. Y es verdad que me dijo también lo de los zapatos, me quitó los zapatos y es verdad que tenía más desgastada una tapilla que otra del zapato y que a partir de ahí pues ya sí se va a activar. Y es verdad que es lo único que... ¿Alguno quería hacerle alguna pregunta? ¿Tu caso era uno de los que gastaban más la suela del zapato? Sí, gastaba más rápido y tenía el hombro, yo el hombro no me había dado cuenta, pero es verdad que todo el mundo se pone el bolso en la derecha y llevaba siempre el bolso en la izquierda porque a mí se me resbalaba, no se me quedaba nunca en... Ahora sí, sin darme cuenta, muchas veces pongo el bolso en la derecha y no se me cae. Y he ganado mucha fuerza, de verdad que yo, además que él me explicó y yo que el acostumbrar, o sea, cuando yo tenía dolor me dolía mucho el oído, el pómulo, todo eso, era un dolor así en la cara, todos los huesos de la cara, llega un momento en que te acostumbras a esa sensación de dolor y entonces es como que te cansas, que no puedes ya tirar, llega al final del día y no puedes. Y yo no podía eso, mira, y he ganado fuerza porque antes no podía ni abrir una Coca-Cola, me costaba mucho trabajo, ahora yo abro una Coca-Cola al final. Mi vida era un infierno porque no podía hacer nada, yo soy una persona muy activa y no podía hacer nada, no podía estudiar, no podía trabajar, no podía hacer vida social, mi vida era la de mis padres, estar en mi casa, en los días que tenía un poco de menos dolor podía salir a la calle de vez en cuando y en fin, pues más o menos pues tampoco era ese tipo de vida y crees que no hay solución. Hasta que un día pues yo creía que no podía ser peor, pero sí, empezó a ser peor y empezó a dolerme muchísimo más. Lo que pasa es que en esta ocasión el dolor era mucho más localizado, era en esta parte de la mandíbula y era un dolor muy muy punzante, ya no era... eran dos tipos de dolor distintos, ¿eh? Digamos que el otro era, como ya me hubiera dicho, en toda la cabeza, ¿no? Estaba difuminado por toda la cabeza. Dice
era un dolor muy localizado, empezó como agujazo, muy fino. Y ya cada vez fue aumentando, cada vez más. Entonces yo empecé a ir de forma más repetida a la consulta, iba de urgencia y me decía pues que me dolía cada vez más, no te preocupes, que eso no es normal, unos días estamos mejor, otros días estamos peor. Ir a relajantes musculares, Valium y Nolotil, que Nolotil lo vuelo y ya vamos, que lo odio. Y nada, pues yo cada vez me sentía peor. Y el dolor se me iba extendiendo, se me bajaba para el cuello, aparte del otro dolor que tenía, se me añadió este dolor, se me iba extendiendo poco a poco hacia abajo, ya me dolía el cuello, me dolía el hombro, me llegaba hasta la mitad del brazo y era pues horrible. Y entonces pues claro, mis padres pues digamos como que hacían más caso al médico, ¿no? Se supone que es un profesional que sabe lo que está haciendo y a lo mejor incluso llegaron a pensar todo el mundo que era somático, ¿no? Que bueno, que a lo mejor, no sé, tenía yo algún motivo para llamar la atención o algo así, o que estaba en un estado histérico, o no sé. Y bueno, si ya es malo estar enfermo y que tener un dolor horrible, pues es mucho peor que nadie te crea o que nadie sepa lo que te pasa realmente. Y entonces, pues, en mi desesperación, cogí pues, la guía de teléfono, que él lo sabe muy bien, y empecé a mirar a ver los dentistas que había, y yo decía, esto no puede ser, porque yo cada vez me encuentro peor, y era un dolor que es como si tuviera un peso aquí, un peso enorme, que me iba hacia un lado, o sea, que no podía llevar la cabeza ni derecha siquiera. Y me hicieron una serie de pruebas, me hicieron una radiografía, me hicieron un reconocimiento, y me dijeron que efectivamente tenía un problema muy grande de salud, que tenía un problema de oclusión muy grande y que aparte de eso pues tenía un quiste en la mandíbula. Y pues bueno, yo en ese momento no puedo describir cómo me sentí, porque el día antes había estado en la consulta del otro dentista y me había dicho que no tenía nada, que no me preocupara y que me tomara un Valium relajante y que no pasaba nada, que tenía un mal día. Entonces pues yo llegué a la clínica y bueno, él lo sabe, y le dije pues yo no traigo nada en este momento, traigo solamente mi carnet de identidad, mi dolor y mi desesperación, es lo único que traigo aquí. Y me dijo, Sandra, no te preocupes, que verás cómo te buscamos una solución. Y yo le dije, no, la única solución que se me ocurre a mí es suicidarme en este momento, porque ya no puedo más, ya que la fuerza me faltaba. Me dijo, no te preocupes, que verás como algo mejor si te vamos a poner. Fue la primera vez que alguien, digamos, me creía, sabía cómo me sentía realmente. Alguien me dijo estas palabras, aquí te duele y mucho. Y entonces para mí eso, el dolor no se me quitó en ese momento, ¿no? Pero digamos que sentí como si estuviera reconfortada, ¿no? Es decir, me comprende, saben que es verdad, que es que me duele, joder, que yo no me lo estoy inventando. Y entonces pues nada, empezó un tratamiento durísimo y como, bueno, pues había tanto dolor y había tanta sintomatología y había tantas cosas, pues creo conveniente para hacer otra prueba diagnóstica, que me sería conveniente que me hiciera un TAC. Y entonces pues yo dije, vale, pues lo que me falta. Pues claro, como yo no disponía de muchos medios económicos, porque mi familia en el último momento, y no tengo un seguro privado ni nada, pues acudimos a la sanidad pública. Entonces ya a partir de ahí pudo empezar el tratamiento y bueno, primero me operaron, el doctor Manasí, y la operación pues, fue muy dura, porque como yo tenía ese problema de oclusión tan grande, aquello fue, vamos, yo no sé dónde saqué las fuerzas para aguantar, pero bueno, su profesionalidad y su tacto pues me ayudaron muchísimo y su ánimo. Y ya salí de la operación y ya empezó el tratamiento ortodóntico. El tratamiento ortodóntico fue durísimo. Yo no sé cómo describirlo, porque aparte del dolor que yo tenía, al ponerme el aparato, pues también me producía dolor. Y eso era dolor y más dolor. O sea, yo llegué a pensar que el dolor es infinito, el dolor no tiene fin, que es una cosa que yo nunca llegué a pensar eso, que el dolor es totalmente infinito. Yo decía, no tiene límite, para mí no tiene límite el dolor. Y nada, poco a poco pues fui sintiendo un poco de mejoría, el dolor se fue resintiendo poco a poco, pero claro, antes de eso pues llegaron momentos de desesperación, realmente desesperante, poco a poco fui mejorando un poquito y bueno, yo no iba a la consulta, yo vivía en la consulta.
Y Fátima lo sabe. Yo vivía allí, o sea que yo me levantaba cuando dormía, porque no podía apenas dormir. Cuando dormía pues tenía que ser incorporada, no me podía inclinar hacia el lado, ni hacia atrás, y era con un montón de cojines, de almohadas, y así medio incorporada, medio drogadilla, con los Valium, porque era imposible, allí no podía ni dormir, no podía comer, solo sopa, yogur, vamos, mi vida era horrible, horrible. Y ya poco a poco pues ya la cosa fue mejorando y ya empecé a hacer un vida normal como el resto de las personas. Y pues me matriculé para hacer bachillerato a distancia porque no podía ir a clase siquiera, estaba bastante mejor, pero bueno, ya empezaba a comer cosas blanditas, empezaba a masticar algo, ya no tenía esa bolita abierta que tenía antes y ya el dolor fue cada vez siendo más bajo, cada vez iba desapareciendo y me empecé a encontrar muchísimo mejor. Y ya en general estaba muchísimo mejor, no tenía ese trastorno. Es que no es solo dolor, es que es un trastorno, no puede estar en sitios en los que hay mucha gente, tiene chasquidos, muchos chasquidos también y bueno, como ella, es que todo lo que ella ha dicho me identifico yo con eso. Y bueno, pues después de eso ya, después de terminar el tratamiento ortodóntico, pues un tratamiento logopédico, porque ya no sabía ni cómo tenía que poner la lengua, porque yo qué sé, es como si te hubieran cambiado todo. Entonces yo no sabía ni siquiera hablar bien, hoy todavía no vocalizo suficientemente bien, pero bueno, ya le voy pillando y nada,